civil que nos vinieron enseñando en derecho constitucional, en el que se mezcla un poquito el principio de la legalidad y el principio de la licitud, ¿verdad? Sabemos que el derecho administrativo no es más que la disciplina del derecho que regula el funcionamiento de la administración pública. La administración pública principalmente se ejerce por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, por sus ministros y aquellos que conforman el gabinete administrativo del Poder Ejecutivo. Principalmente el derecho administrativo se encarga de regular y reglamentar lo que puede hacer nuestro presidente de la República, lo que pueden hacer sus ministros y qué pueden hacer estos dentro de sus instituciones. A nosotros como ciudadanos nos toca tener este roce con la administración pública constantemente. Desde el momento que nosotros nos subimos a un colectivo y pagamos el pasaje y nos entregan una boleta, eso ya es un acto administrativo. Hoy vamos a estar desarrollando la lección número 3, que habla de los actos jurídicos administrativos. Todavía no tuvieron hechos y actos jurídicos, pero un acto jurídico es aquel que puede generar derechos y crear obligaciones para los particulares, ¿verdad? Y queremos entender sobre cuáles son aquellos actos que puede hacer la administración que causan estos efectos y cómo podemos saber nosotros si estos actos son válidos o no son válidos y cuáles son los efectos que crean, ¿verdad? Sabemos entonces que el derecho administrativo regula la actividad del Poder Ejecutivo y de ciertos organismos del Estado, ¿verdad? Muchos son los actos administrativos que se hacen. El hecho que un ministro esté dando una reunión es un acto administrativo. El hecho que algunos contratados por el Ministerio de Obras Públicas estén construyendo una ruta es un acto administrativo. El hecho que una secretaria esté atendiendo el teléfono para pasarle la llamada a un director de una institución pública es un acto administrativo, pero no son actos administrativos que generan, que crean una obligación o un derecho para cada uno de los particulares, ¿verdad? Nosotros nos queremos enfocar en esos actos que sí generan algún efecto en nosotros. El derecho administrativo se basa principalmente en el principio de la legalidad. Muy contrariamente al derecho civil, que como todos nos dicen, aquello que no está específicamente prohibido está permitido, nos referimos al principio de licitud, ¿verdad? El principio de licitud aplica para cualquier ciudadano en el hecho que una conducta que no esté específicamente prohibida implica una libertad total para el individuo de hacer y ejercer sus derechos, ¿verdad? En cambio, para el derecho administrativo es contrariamente lo opuesto. En el derecho administrativo, la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le permite, ¿verdad? Esta ley, cuando nos referimos a ley, no estamos hablando únicamente del instrumento de la ley, sino de las normas que regulan los ejercicios de la función pública dentro de nuestro país. Y es aquí donde la norma se divide en dos. Podemos hablar de una norma estática y podemos hablar de una norma dinámica. La norma estática es lo que está escrito en la ley, es lo que consagra la Constitución Nacional, lo que consagran los acuerdos internacionales, las leyes, los decretos y las ordenanzas municipales, ¿verdad? Es lo que los legisladores dijeron, bueno, vamos a escribir y vamos a tipificar esta conducta. Mientras cuando esa ley, cuando esa ordenanza, ese reglamento se promulga, es ahí donde empieza la fase estática de la norma. Y se vuelve práctica una vez que la administración, a través de sus actos jurídicos, genera derechos y genera obligaciones en aplicación de la fase estática. Para hacerlo simple y sencillo, la fase estática de la norma es lo que está escrito y lo que está regulado en la ley, y la fase dinámica es cuando la administración lo pone en práctica en el ejercicio de sus funciones, de sus competencias y de sus facultades. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto, Sí, profesor. doctor. Súper. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Muy abstracto es cuando hablamos de administración pública,
Entonces vamos a poner ejemplos más concretos. Cada vez que yo voy a decir administración pública ahora, me voy a referir a la Municipalidad de Asunción, porque es el municipio que le toca regular el ejercicio de nuestra ciudad y donde está nuestra facultad. Pero cuando nos referimos a administración pública, nos podemos estar refiriendo a cualquiera de los ministerios, a cualquiera de las secretarías o a cualquiera de las dependencias u organizaciones del Estado, sea Ministerio de la Mujer, Ministerio de Obras Públicas, MITIC, SENAC. Cuando nos referimos a administración pública, nos estamos refiriendo a cualquier órgano que compone esta maraña de instituciones que conforma la administración pública. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros como individuos tenemos relaciones constantes con la administración y esta administración puede ejercer ciertos actos que nos causen gravámenes a nosotros. Es ahí como nosotros, los abogados, tenemos que estar preparados para estudiar y analizar aquellas acciones que hace la administración pública. Supongan ustedes que les voy a contar la historia del cliente que recibe una notificación y se va corriendo desesperado a la casa de su abogado. Le toca el timbre a su abogado, le abre la puerta y le pregunta, Juan, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y Juan se va y le dice, señor abogado, me están queriendo cobrar el impuesto municipal desde la municipalidad. El hecho que la municipalidad nos quiera cobrar a nosotros un impuesto municipal es un acto administrativo. Los efectos que causa el querer cobrar el pago del impuesto municipal es una erogación de lo que corresponde pagar en virtud de dicho monto, ¿verdad? Si pagamos, cumplimos con la ley, pero bueno, el efecto jurídico que nos causó es que nos quitó unos cuantos millones de guaraníes. Si nosotros no pagamos el impuesto municipal, si es que corresponde, estamos sujetos a recibir multas o a recibir sanciones desde la administración. Entonces, el hecho de que la municipalidad nos quiera cobrar el impuesto municipal puede generar dos consecuencias jurídicas y son este tipo de actos a los que nos estamos refiriendo. Les digo que es sumamente práctico porque ustedes en el ejercicio de la profesión se van a encontrar con las millones de instituciones y las millones de instituciones que emiten muchas veces resoluciones, que emiten ordenanzas fuera de sus atribuciones sin que puedan hacerlo y que muchas veces estas causan algún perjuicio o causan algún efecto jurídico en ustedes o en los que podrían llegar a ser sus clientes. Es por eso que tenemos que saber nosotros cuándo un acto administrativo es válido y cuándo un acto administrativo no es válido. Y todos los actos administrativos, sin importar cuál es la institución o cuál es la autoridad que los emana, tiene que seguir 4 pasos fundamentales, sí o sí, que van a ser a la validez o no validez de un acto administrativo. Y nos vamos a centrar en esta bolilla, en estos 4, que son las condiciones y son los requerimientos para que un acto jurídico de la administración sea válido y tenga la fuerza de la ley. Es importante que sepan esto, porque como les estoy diciendo, se van a topar con notificaciones de la SENAC, se van a topar con sumarios del Ministerio de Salud Pública, con sumarios en la Dirección de Contrataciones Públicas y un sinfín de procedimientos que pueda hacer la administración pública que a ustedes les va a tomar con controlar que este acto jurídico cumpla con los 4 pasos para ver si es válido y si causa efectos jurídicos, y si es que no cumplió con alguno de los 4 pasos o los 4 requerimientos de este acto jurídico, para que ustedes como abogados sepan cómo apelar y cómo impugnar este acto jurídico para que no les cause ningún gravamen. Bueno, el primero de ellos es la condición de fondo, es que el acto esté autorizado por la ley. Volvemos un poquito a lo que le estaba contando de el principio de licitud y el principio de legalidad, que están ambos contemplados en nuestra Constitución Nacional. El principio de licitud dice que todo lo que no esté prohibido está permitido. Eso significa que si no hay una sanción, no hay una prohibición expresa en la norma, nosotros podemos hacer lo que queramos. Y tienen que saber eso muy bien. Pero cuando nos estamos refiriendo a civiles, a particulares, a personas que no tengan relación con la administración pública. Porque una vez que son funcionarios públicos y que trabajan en una de estas instituciones, automáticamente se les aplica lo que es el principio de legalidad, que es todo lo contrario. El principio de legalidad dice que la administración
que la autoridad, que el presidente, que los ministros, que los secretarios, que los actuarios pueden hacer única y exclusivamente lo que les consagra la ley. Es ahí donde tenemos nuestro primer presupuesto de hecho, que es la condición de fondo y que aquel acto que está queriendo emanar la administración pública se encuentre previamente autorizado por una ley. Entonces volvemos a nuestra historia, en la que Juan se va con su abogado y le dice, doctor, me quieren cobrar el impuesto municipal, ¿verdad? Entonces el abogado le dice, por supuesto, Juan, la municipalidad, en virtud del artículo 247 de la Ley Orgánica Municipal, tiene la posibilidad de cobrarte el impuesto municipal sobre el 1% del valor fiscal de tu inmueble, ¿verdad? Ya sabemos por lo menos que existe una autorización en la ley para que una institución perciba el cobro del impuesto municipal. Por lo menos podemos decir de que el primer requerimiento está, ¿verdad? Lo mismo se puede aplicar a otros ejemplos, como que en materia de salud y en vigilancia y cuidado de la salud, que el Ministerio de Salud quiera imponer ciertas medidas, tenemos que ver si el Ministerio de Salud está autorizado en su ley orgánica o está autorizado en alguna otra ley a realizar estos actos, ¿verdad? Lo mismo se da en cuanto a que hay algunas instituciones que tienen la potestad de contratar y de adjudicar directamente, cuando hay otras instituciones que no tienen la fuerza de la ley y no le fueron autorizados a contratar directamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como abogados nosotros es revisar la norma y ver si la institución que emitió ese acto, ya sea una resolución, ya sea un sumario, ya sea el cobro de un tributo, si esta institución está autorizada y está aprobada por la ley. Lo mismo le pasa al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene una autorización expresa en la ley de reordenamiento fiscal que le permite al Ministerio de Hacienda a cobrar los impuestos al consumo, los impuestos al consumo y los impuestos al capital, ¿verdad? Entonces, el primer requerimiento es que aquel acto que realizó la administración esté autorizado por la ley. Fantástico. Cumplimos con el primero. El segundo es que la autoridad que está queriendo cumplir con ese mandato que tiene de la ley esté debidamente autorizada o que la autoridad sea competente. No puede venir el ministro de Agricultura, no puede venir el ministro de las TICs a querer cobrar un impuesto inmobiliario, ¿verdad? Porque esa autorización y esa facultad se le entregó exclusivamente a cada una de las municipalidades dentro de sus municipios. Entonces, la autorización legal se dio, ¿verdad? A través de la que permite cobrar el 1% del valor fiscal. Pero esa autorización se le dio únicamente a las municipalidades, lo que significa que cualquier institución que no sea la municipalidad no tiene una autorización y no es competente para cobrar o para percibir ese tributo. La competencia muchas veces se asimila con la capacidad dentro del derecho civil. Cuando nosotros hablamos de si somos personas capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones, en el caso de las instituciones públicas y en el caso del derecho administrativo, nos estamos refiriendo a una competencia. Y la competencia se da para cada institución. El Ministerio de Salud no tiene las mismas competencias que tiene el Ministerio de Obras Públicas. La Dirección de Contrataciones Públicas no tiene las mismas competencias que tiene, no sé, la Contraloría General de la República. Entonces, tenemos que ver ahí, entonces el abogado ve y le dice, ok, veo que la municipalidad te quiere cobrar el impuesto municipal. La municipalidad tiene la autorización legal para hacerlo y la municipalidad es competente. Se van a fijar cuando lean las normas y cuando lean las cartas orgánicas de las instituciones, donde normalmente, por la manera en la cual se legisla en nuestro país, ya se le da competencia a las municipalidades de percibir el impuesto municipal. Se le da competencia al MITIC de controlar y de regular la información de las TICs y en materia de ciberseguridad. Se le da competencia al Ministerio de Industria y Comercio de regular y de verificar un libre mercado dentro del territorio del país. Siempre las competencias van dirigidas a una sola institución para evitar de que todas las instituciones puedan hacer todo.
¿verdad? Ahí no estaríamos luego hablando de esto. Entonces, tenemos el primer requisito es el de condición de fondo, el segundo requisito es de competencia, ¿verdad? Ya sabemos que la municipalidad tiene la autorización para cobrar y sabemos de que esa autorización se le dio única y exclusivamente a la municipalidad. Pero nos falta una parte muy importante, que es la condición número 3. Tiene que haber un hecho, tiene que haber una acción que permita que la autoridad emita un acto administrativo. En este caso, el hecho generador o el presupuesto de hecho para que la municipalidad te quiera cobrar un impuesto municipal es que vos tengas un terreno, que tengas un inmueble dentro de la municipalidad de Asunción. Y es ahí cuando se va el cliente y le dice, doctor, pero yo no tengo ningún inmueble en la municipalidad. Entonces, no existe ninguna condición, ningún presupuesto de hecho que haga presumir que la autoridad tenga competencia y tenga la autorización legal para cobrar un impuesto cuando no existe ese hecho generador, ¿verdad? Vayamos a otro ejemplo un poquito más entendible. Ahora que seguimos en pandemia, ahora que seguimos medio encerrados y todavía cumpliendo ciertos horarios de restricción, si ustedes ahora mismo salen y circulan fuera del horario permitido de circulación, valga la redundancia, les puede agarrar la Policía Nacional y la Policía Nacional les puede labrar un acta indicando que ustedes estaban fuera de la calle cuando deberían de estar en sus casas por un decreto que sigue vigente, ¿verdad? Y que eso le permite al Ministerio de Salud abrirles un sumario a ustedes por estar incumpliendo la normativa de la cuarentena sanitaria, ¿verdad? Es decir, como ustedes no estaban cumpliendo las normas, el Ministerio de Salud tiene la competencia y tiene la atribución para abrirles un sumario administrativo a ustedes y cobrarles una multa, ¿verdad? Esto se dio por el presupuesto de hecho, que fue la situación que creó ese pronunciamiento de la administración. Si ustedes no estaban circulando fuera del horario permitido, no iba a existir ese hecho que le permita a la administración interceder. Si ustedes no tienen un inmueble dentro del municipio de Asunción, la municipalidad no tiene ningún presupuesto por el cual se quiera ir y les quiera cobrar. Si es que ustedes sí tienen un inmueble dentro de la circunscripción de Asunción, existe un presupuesto que permite a la autoridad querer cobrarte y tener la competencia para hacerlo, ¿verdad? Entonces, la primera es la autorización de la ley, la segunda, que la autoridad sea competente, la tercera, que exista una acción que dispare ese pronunciamiento y que dispare esa actividad administrativa de la autoridad. Y por último, y no menos importante, es cómo lo hace la administración. ¿De qué forma lo hace la administración? Porque pudo haber cumplido bien con los primeros tres, pero si el cuarto falla, el acto puede ser anulado o puede ser retrotraído, ¿verdad? ¿Qué es la condición de la forma? La administración pública debe someterse a ciertos requisitos concretos. Un impuesto no puede liquidarse en una servilleta. No te pueden dar así un papel muy feo y decirte que tenés que pagar 5 millones de guaraníes en impuestos. Hay ciertas formas que tiene que cumplir la administración. Si se fijan en la ley orgánica municipal, dicen que los impuestos van a ser percibidos por la municipalidad y que estos tienen que ser liquidados en una liquidación, una vez más valga la redundancia, que te da la municipalidad. Si la municipalidad no te da tu liquidación, vos no tenés cómo irte a pagar tu impuesto, ¿verdad? Y la manera en la cual la administración ejerce este acto de querer cobrarte el impuesto es dándote tu boleta y diciéndote, che, Nicolás Martínez, debes 5 millones en impuesto municipal porque tenés un inmueble en Asunción y porque yo tengo la autorización y la competencia para cobrarte a vos. Pero ahí es donde nos tenemos que fijar en las formas, ¿verdad? Se da también en los casos en los que las instituciones quieren abrir sumarios administrativos y ellos no pueden llamarte por teléfono y decirte,
qué sé yo, Javier, te abrimos un sumario los de Senaxa porque estás vendiendo carne que no está en condiciones. Si ellos te quieren abrir un sumario, que es un acto administrativo que tiene consecuencias jurídicas, tienen que emitir una resolución que tiene que estar firmada por la máxima autoridad, por la cual se da apertura al sumario. Eso pasa en casi todas las instituciones, ¿verdad? Muchas veces los funcionarios públicos, que son plagas y que quieren de repente recibir alguna dádiva o alguna ayuda, incluso te envían así correos electrónicos diciéndote, te abrimos un sumario, esto que aquello, pero no te adjunta la resolución por la cual se dio apertura al sumario. Si no tenemos esa resolución, no estamos cumpliendo con el último requisito fundamental del acto administrativo, que es la forma en la cual se emana, ¿verdad? Si es que los concejales de Asunción, si la Junta Municipal decide, ¿qué puede decir la Junta Municipal? Decide que Mariscal López se va a ensanchar y que va a tener 2 carriles más. Ellos tienen las atribuciones legales para disponer de ese cambio, ellos tienen la competencia de ordenar el funcionamiento de la ciudad y el presupuesto de hecho lo tienen en el sentido de que son los veladores de que todo funcione bien en la ciudad. Así que los concejales llegan a la decisión de ampliar la avenida Mariscal López. Y eso queda en algo hablado, no existe ningún instrumento jurídico por el cual se pueda dar forma a aquella decisión que fue tomada por los miembros y los órganos de la administración. Entonces, repasando los 4, tenemos la autorización por la ley, que es la condición de fondo, tenemos la competencia que tiene que tener la autoridad, tenemos el presupuesto de hecho, la situación que tiene que pasar para que la autoridad pueda ejercer un acto administrativo y la forma en la cual la autoridad lo hace. Estos 4 se tienen que pero tatuar en el brazo izquierdo y derecho si no se van a acordar. Porque primero es tema de examen, pero es importante que sepan porque creo que hay posibilidad de que nuestros finales sean orales y cualquier profesor de Derecho Administrativo que les toque les va a preguntar como primera pregunta cuáles son las condiciones y los requerimientos de validez de un acto administrativo y le van a tener que decir los 4, ¿verdad? Condición de fondo, competencia, presupuesto de hecho y forma. Es lo primerísimo que le van a preguntar, entonces tienen que manejar muy bien estos conceptos. Ninguno de los profesores de la cátedra le va a pedir que reciten cómo funciona cada uno de estos presupuestos. Tienen que simplemente entender cómo funciona, cómo puede llegar a ser aplicado por las autoridades y mostrando de que entienden, ya van a zafar con esto en el examen, ¿verdad? Pero no digan que no les avisé, pues algo que sí o sí lo les van a preguntar, ¿verdad? Y es como el caracú del ejercicio de un abogado administrativista. Yo sé que son pocos los abogados que hacen esto, pero si ustedes deciden hacer penal el día de mañana, si deciden hacer civil, laboral, comercial, bancario, mercado de capitales, lo que quieran, en algún momento de sus vidas, sí o sí, van a tener que lidiar con alguna institución pública o alguno de sus clientes los va a hacer. Y siempre te mandan foto directamente de la resolución o te llaman y te dicen, el ministerio me quiere cobrar tanto, me llamaron de Industria y Comercio y dicen que yo estoy en violación de una patente, me quieren cobrar tanto. Y siempre la gente va a tener problemas con las instituciones del Estado. Les digo luego ya eso. O sea, trabajo no les va a faltar, porque todo el mundo tiene problemas en este país. Y muchos de estos problemas no se dan a nivel judicial, en el Palacio de Justicia que todos ya conocen, porque son del ámbito administrativo. Y pero casi todos los problemas administrativos se resuelven pensando y aplicando en estos 4 principios, ¿verdad? Porque desde el momento que les viene el cliente y le dice, doctor, tengo tal problema, lo primero que tienen que hacer es ver si existió una autorización legal para que la autoridad trabaje y obre de esa manera, si es que esa autoridad era competente, si existió una situación que haga que la autoridad emita ese acto y de qué forma o de qué manera lo hizo. Les digo que a nosotros ya nos llegaron clientes con el doctor Parquet
que participaron en licitaciones millonarias, que perdieron por cuestiones de precio y que ganaron porque la autoridad no lo reglamentó en la forma en lo que la tenía que hacer, entonces todo el acto se tuvo que retrotraer, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es cierto, si alguno de los presupuestos de hecho no se cumple, el acto, el acto puede ser anulado o puede ser revocado, ¿verdad? Los actos administrativos, cualquier acto, cualquier resolución que emane de la administración pública, se considera válido hasta que se demuestre lo contrario. Así como la nulidad en el derecho civil, la nulidad recién se da cuando un magistrado declara de que un acto es nulo. Hasta que no lo declare nulo, ese acto sigue surtiendo sus efectos, ¿verdad? En este caso, si es que la administración emite una resolución y en esa resolución no cumple uno de estos 4 requisitos, la resolución va a seguir siendo válida hasta que ustedes digan, espera un poquito, acá no se está cumpliendo la competencia y se van e impugnan ese acto. Y ahí el acto puede ser retrotraído, es decir, vuelve atrás, o puede ser anulado completamente como si nunca pasó. Eso vamos a estar desarrollando en las siguientes bolillas cuando hablemos sobre los actos regulados y los actos discrecionales. Ahora estamos hablando sobre la generalidad que puede hacer la administración pública y cómo esto puede llegar a causar algún efecto, ¿verdad? Todo acto de la administración pública es válido hasta que se demuestre lo contrario y hasta que se impugne. Y para que ustedes puedan impugnar un acto, tienen que buscarle la falla a alguno de estos 4 presupuestos. Soy muy insistente en esto porque les digo, el caracú de la cuestión es, si ustedes aprenden esto, ya están preparados para atender a cualquier cliente en cualquier cuestión administrativa y algo por lo menos le van a poder decir, porque se mete la pata y mucho. Las personas que entran muchas veces a la administración pública sin concurso no conocen de esto, que es el ABC de su gestión, y de repente por prepotencia o por ignorancia o por desconocimiento se creen superdioses y quieren hacerse del Estado en cuestiones que no le corresponden. Ya me tocó ver incluso instituciones como la CONATEL que quiere cobrar cánones. Un canon es un precio que vos pagas por un servicio que te presta, ¿verdad? Y la CONATEL es la institución que se encarga de regular el ámbito de las telecomunicaciones en el país. Entonces, para que la CONATEL te pueda dar una autorización, para que la CONATEL le dé una autorización a ti, a Personal, a Claro y a todas las líneas telefónicas, estas líneas tienen que pagar un canon, ¿verdad? Y el pago de los cánones es algo que está muy bien regulado en nuestra norma. Se dice canon A puedes cobrar, el B puedes cobrar, el C puedes cobrar. La CONATEL no puede inventar ningún canon que quiera cobrar y es algo que a mí en la práctica ya me tocó ver. Y es ahí donde tenés que irte a la carta orgánica de la CONATEL y ver qué puede cobrar y qué no puede cobrar para saber si aquello que quiera hacer es válido o no es válido. O sea, es así de sencillo. Pero tienen que saber bien qué buscar. Y tienen que buscar una autorización legal, que esa autorización legal le dé facultad a una institución y que exista un presupuesto de hecho que permita que la autoridad pueda emanarse en ese sentido y que, por último, lo haga en la forma adecuada. Con eso yo termino la lección de hoy, que es la lección número 3, sobre los actos jurídicos administrativos, que crean derechos y obligaciones, y quiero dejar el micrófono abierto para que si tienen alguna duda, me la pregunten ahora, lo hablemos, lo discutamos, y cualquier otra duda también sobre la cátedra que tengan, sobre las lecciones anteriores desarrolladas, este es el momento que tienen de preguntar y, bueno, ver si les puedo responder. Buenas noches, profesor. Yo sé que tenemos que ser más aprendices que memoristas, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que estos 4 puntos los podría explicar si en algún momento nosotros tendríamos oral. Sería el primer punto que se encuentra en la ley. Lo segundo sería la competencia. Lo tercero,
la jurisdicción, entiendo yo como jurisdicción, ¿verdad? Cuando hablamos de Asunción, ese ejemplo que se vio. Y lo cuarto sería la forma solemne. No sé si esa podría ser una forma correcta que yo pueda responder, que es la forma que entendí ahora. Los primeros tres, o sea, el uno, el 2 y el 4 están muy bien, Shirley. El 3 no es jurisdicción porque, a ver, yo les di el ejemplo de la Municipalidad de Asunción y la Municipalidad de Asunción puede cobrar porque el inmueble está en Asunción, ¿verdad? Pero eh, por eso les di el ejemplo de que si ustedes violan la cuarentena sanitaria, el hecho de que hayan violado la cuarentena sanitaria le permite al Ministerio de Salud de abrirles un sumario a ustedes por incumplimiento de la cuarentena, ¿verdad? Es aquella situación que hace que la administración pueda emanar un acto jurídico. Otro ejemplo que te puedo dar es si vos estás interesada en participar en una licitación pública y vos presentás una oferta. Desde el momento que vos presentás una oferta, la administración puede rechazar tu oferta o puede aprobar tu oferta y te puede adjudicar un contrato. El hecho que vos hayas presentado tu oferta es la condición de hecho que permite que la administración emane su acto jurídico. Si vos no sé si entendiste. Sí, sí, sí. Entonces me quedo nada más con esa parte que dice hecho y acción de acuerdo al contexto. Así Perfecto. mismo, sí. Como la acción generadora. Es la acción generadora, totalmente. Sería el hecho tipificado también, doctor, ¿verdad? El hecho tipificado es lo que está escrito en la norma, ¿verdad? O sea, se llama hecho tipificado cuando está escrito en la norma, cuando se pone en práctica es un hecho generador. Lo mismo se da con los impuestos, ¿verdad? El hecho tipificado dice, si vos, ahora mismo, si vos ganás aproximadamente 6,5 millones de guaraníes, a fin de año tenés que pagar el impuesto a la renta personal, ¿verdad? El hecho tipificador es lo que está en la ley, que dice, si ganás más de 6,5 millones, no dicen en guaraníes, dicen jornales. Si ganás no sé cuántos jornales al año, sos sujeto de pagar impuesto a la renta personal. Ese es el hecho tipificador. Y el hecho generador es cuando vos realmente ganás esa cantidad de plata y decís, gano esta cantidad de plata, ahora me pueden cobrar el impuesto a la renta personal. Ah, entiendo, doctor. ¿Alguna otra? Este es el momento de decir, ¿entendimos todo o no entendimos nada? Porque si no entendieron nada, les voy a explicar de cero otra vez, sin ningún problema. Porque quiero que realmente manejen estos conceptos. La condición de fondo sería la tipificación, ¿verdad? Que esté tipificado en la ley. Sí mismo, que esté tipificado en la ley. Si uno de estos cuatro, doctor, no se encuentra, ya uno puede apelar, creo que dijo usted, ¿verdad? Sí, Es la podés. palabra correcta. La apelación es un término que se da mucho en el derecho civil, pero la esencia a lo que te refería es impugnar el acto. Perdón, Impugnar corrección. es, Impugnar, sí. perdón. Impugnar es decir, este acto no cumple con uno de los 4 requisitos, por tanto tiene que ser o revocado o tiene que ser anulado. Eso es una cuestión un poquito más compleja de acuerdo al hecho y de acuerdo al acto jurídico de la administración, si nosotros solicitamos o la revocación o la anulación. Pero tenemos que encontrar alguna falta dentro de estas 4 condiciones para poder solicitar la revocación o la anulación del acto jurídico. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y es que ustedes encuentran si ustedes encuentran alguna falla dentro de alguno de los actos administrativos y le dicen a la municipalidad, espera un poco, municipalidad de Asunción, mi inmueble está en Fernando de la Mora, vos no me puedes querer cobrar esto a mí, tienen que presentar un recurso de reconsideración contra el acto administrativo que fue emanado. En este caso es la liquidación del cobro de los impuestos. Y tienen que presentar un recurso de reconsideración ante la administración pública, ¿verdad? Y la administración pública tiene una obligación
digo entre comillas porque nunca cumple, de responderles en un cierto plazo. Si es que la administración no les responde a ustedes, se crea una ficción jurídica que se llama la resolución ficta. Si es que la administración no te responde, ya te dijo que no, básicamente. Si es que ustedes presentan una solicitud, señor intendente, este impuesto no corresponde porque no se cumple el presupuesto de hecho de que yo tenga un inmueble dentro de su circunscripción. Si el intendente decide no responderte, se considera una negativa ficta. Y eso es algo que pasa igual a nivel Latinoamérica, que es una negatoria. Te dijeron que no, simplemente por el hecho de no responder. Y ahí es cuando uno tiene que agotar la vía administrativa o ir directamente a los tribunales, al Tribunal de Cuentas específicamente, donde las personas que tengan algún cierto problema con un acto administrativo se van y lo impugnan, ¿verdad? Pasa mucho también, les cuento, cuando las municipalidades quieren cobrar multas por cuestiones ambientales, cuando es algo que no está muy bien regulado. Hasta el día de hoy, entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Desarrollo, que es el MADES, y las distintas municipalidades, tienen ciertos problemas de competencia que no están muy bien definidos, porque saben que nuestras normas son muy desordenadas y muy incompletas. Entonces, hay ciertas veces en las que la municipalidad quiere cobrar una multa por, qué sé yo, por tener un baldío sucio, cuando eso puede llegar a ser competencia del MADES. Entonces es ahí cuando yo recibo una notificación de la municipalidad que me quieren cobrar una multa por quemar basura. Y yo digo, espera, esto no le corresponde a la municipalidad, esto le corresponde al MADES. Entonces yo me voy a la municipalidad y presento un recurso de reconsideración diciéndole, señor intendente, usted no tiene la competencia para cobrarme esta multa a mí. Si es que el intendente no me responde, ya me dijo que no tácitamente. Entonces ahí es que yo tengo que ir al Tribunal de Cuentas, que es en el Poder Judicial, y decir a los jueces, señores jueces, el intendente no cumplió, no tiene la competencia para cobrarme e igual me quiere cobrar. Y ahí empezamos en un juicio que dura por lo menos 5 años y ya es otra historia. Pero les quiero contar nomás a dónde va y hasta dónde pueden llegar ustedes cuando son sujetos de una acción de la administración pública que les causa un gravamen y que ustedes quieran seguir el procedimiento para revocar ese acto administrativo. Consulta, doctor. Bueno, estamos hablando de recurso de reconsideración cuando usted dice que no hay competencia. ¿Cuándo anulamos? ¿Cuándo impugnamos? ¿Y cuándo revocamos? Bueno, la impugnación es la acción que nosotros tenemos de decir, yo no estoy a favor, yo no estoy... Cuando vos estás en contra de lo que se hizo, ya puede ser fundamentos jurídicos o puedan ser fundamentos fácticos. Yo puedo impugnar cualquier resolución por las razones que yo tenga, ¿verdad? Pero si es que estamos hablando, si es que realmente faltó una de estas 4 condiciones de fondo, tenemos que analizar cuáles son los gravámenes que ya, o sea, qué es lo que pasó hasta el momento que nosotros nos vamos y presentamos nuestra impugnación del acto para saber si un acto puede ser revocado o si es que un acto puede ser nulo. La diferencia se da principalmente en que el acto nulo se retrotrae completamente. Es como si no hubiese pasado nada. Y ese es el acto nulo. Y el acto retrotraíble es que no genera efectos de ahí en adelante. Te voy a dar el ejemplo de una licitación pública, por la cual el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones adjudica la construcción de la ruta Transchaco, ¿verdad? Están construyendo la ruta Transchaco, o sea, antes de construir, se llama licitación, nos presentamos 5 oferentes. Los 5 presentamos una oferta y por razones oscuras se le adjudica a uno de ellos y uno de ellos empieza a construir. Acuérdense que el acto administrativo es válido hasta que se demuestre lo contrario. Yo presenté un mejor precio, yo presenté una mejor oferta y yo tuve que haber ganado, no la persona a quien le dieron la obra. Entonces es ahí donde yo digo, esperen un poco, este acto administrativo es inválido porque no se siguió el presupuesto
porque no se siguió la autorización legal en las formas indicadas en la ley, ¿verdad? Yo digo, el Ministerio de Obras Públicas no pudo haber adjudicado cuando yo presenté la mejor oferta. Es ahí donde la obra ya se está ejecutando, ¿verdad? Ya se está construyendo. Se construyó en el primer tramo de 50 kilómetros. Mientras yo presento mi recurso de reconsideración, me dicen que no, ni me responden, que yo me voy al Tribunal de Cuentas, que yo demando la nulidad de ese acto administrativo, y pasan 2, 3 años hasta que los jueces me dicen, sí, Lucas Corrales, tenés razón, este acto es inválido. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron 3 años, ya se construyó 100 kilómetros de ruta, entonces no podemos declarar nulo ese acto, porque declararlo nulo significaría ir hasta atrás como si fuese que no pasó. Y no podemos agarrar y destruir toda esa ruta y decir, acá no pasó nada, señores, ¿verdad? Es ahí cuando nosotros hablamos de la anulabilidad, que es que del momento en el cual se le quita la validez a un acto administrativo, ya no puede causar efectos de ahí en adelante, ¿verdad? Otro es el caso, si es que el Ministerio de Salud te quiere abrir un sumario porque estuviste transitando fuera de hora y violaste las disposiciones de la cuarentena sanitaria. Ahí si es que esa multa te la quiere cobrar la Policía Nacional, voy a tirar cualquier ejemplo, y impugnamos ese acto, y nos damos cuenta de que, ok, no pagaste nada todavía, no hubo ningún gravamen, ese acto puede ser declarado nulo porque no hay nada que impida declararlo de esa manera. No sé si me entiendes. Perfectamente, doctor. ¿Alguien más, chicos? Si no tienen más consultas, vamos a dar por terminada la clase. Les quiero contar que estuvimos hablando con los delegados sobre la fecha de los parciales. Creo que ya les comunicaron. Todavía no tenemos definido un tema de trabajo práctico. Cuando apenas lo tengamos, les voy a ir avisando. Les quiero contar que también estamos trabajando en una extensión universitaria. Estamos hablando con el doctor Parquet para hacer una extensión universitaria en presencial, porque me imagino que estarán podridos de estar frente a la pantalla todo el día. Yo también estoy podrido de estar frente a la pantalla todo el día, entonces, como para por lo menos vernos las caras, conocernos un poquito mejor, que nos hagan en persona las preguntas que puedan llegar a tener, que de repente es mucho más fácil. Se pueden dar conversaciones mucho más amenas, donde el intercambio de información es mucho más fluido que estar mirándolo en una pantalla como estamos ahora. Entonces, contarles eso, ¿verdad? Que desde la cátedra tenemos muchos ánimos de poder conocerles, de poder seguir enseñando esta materia que tanto nos gusta y que de repente es un poco difícil de estudiarla cada uno por su lado. Ya que estamos, estudien del libro del doctor, seguro ya tienen, ya les pasaron, ya vieron. Les quiero contar que este libro sigue exactamente el programa, porque es la manera en la cual Salvador Villagra Mafiodo creía que era más conveniente hacerlo, y contarles que este año con el doctor Parquet quitamos un pequeño libro que se llama Entidades y reparticiones del Estado paraguayo, y este librito no es más que una lista de cada una de las instituciones públicas del Estado y nos menciona las competencias que tienen estas instituciones. Acá nos dicen qué puede hacer cada uno de los ministerios, qué puede hacer cada una de las secretarías y así. Es importante nomás tener eso bien en claro para saber cuándo una institución puede hacer algo que le corresponde y cuándo se está excediendo de sus atribuciones. Si no tienen ninguna otra consulta, les deseo muy buenas noches y nos estamos viendo en estos días. Chao, profesor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Súper claro todo. Muchas gracias, profesor. Gracias, doctor. Gracias, profe.